¿sí? En uno de los hospitales de nuestra localidad. Así que él en esta oportunidad pues, nos va a conversar un poco sobre el tema del manejo de la vía aérea. Entonces, Andy, ¿estás por aquí? Hola, Dieguito, buenas noches. Dame unos minutitos, ya estoy. Perfecto. Entonces, Andy pues es uno de nuestros que forma parte del grupo de trabajo. Así que buenas noches, Andy. Un gusto verte y pues vamos a dar inicio a la charla que tiene como tema pues manejo de la vía aérea. eh, Hola, buenas noches con todos. Dieguito, comparto nomás la pantalla, no hay problema, ¿verdad? Sí, Andy, compártelo nomás. ¿Estamos ahí, Dieguito? Sí, Andy, perfecto. Ya, hola. Buenas noches con todos. Igualmente, un placer enorme poder compartir con ustedes en este curso de ventilación mecánica. Para nosotros ha sido un reto importante tratar de impartir estos cursos, ahora más que todo en este tiempo de pandemia, en donde llega a ser fundamental el manejo de la ventilación mecánica. Un manejo básico intermedio va a ser de mucho apoyo en unidades tanto de emergencias como en áreas críticas, y tener una noción básica del manejo de la ventilación mecánica, pues y desde el inicio, como ya sabemos que comienza con el manejo de la vía aérea, pues va a ser fundamental en cada uno de los servicios en los que ustedes se desenvuelven. Pues bien, entonces vamos a iniciar. Eh, como sabemos, los problemas en el manejo de la vía aérea son la principal causa de incidentes que van a comprometer la vida del paciente, sobre todo en servicios como anestesiología y en unidades críticas. De ahí la importancia de saber identificar y tener claro el manejo de una vía aérea, debido a que la incidencia de estos percances, sobre todo los que están relacionados con la vía aérea, son subestimados. No hay en realidad guías internacionales que nos proporcionen procedimientos estandarizados con respecto a una evaluación de la vía aérea. Eh, Básicamente esto la mayoría de veces correspondía a la habilidad y a la experiencia del operador, es decir, a la persona que iba a realizar la intubación. Entonces, es importante que conozcamos cuáles son las complicaciones de un mal manejo de la vía aérea. Sí, principalmente, pues, eh, es frecuente con la manipulación del laringoscopio, cuando no se tiene un adiestramiento adecuado, pues que se provoque trauma a nivel oral, traumas dentales y pérdida de piezas dentales, sobre todo. También una mala manipulación del laringoscopio obviamente puede provocar traumas de vía aérea, edema de glotis y laceraciones de mucosa, sangrado. Eh, También si uno no puede manejar bien una vía aérea o no se puede intubar a un paciente, pues son pacientes que pueden llevar a necesitar traqueostomías que son innecesarias incluso. Ya en casos más complejos, donde no se logra controlar y manejar bien la vía aérea, pues la hipoxemia ya nos puede llevar a complicaciones más severas, como un paro cardiorrespiratorio. ¿Sí? En algunos casos la hipoxemia puede llegar a ser tan severa que nos puede provocar hasta daño cerebral y en el peor de los casos hasta la muerte. Entonces, ¿qué es necesario que valoremos para un adecuado manejo de la vía aérea? Pues van a haber signos clínicos predictivos de dificultad de la ventilación y signos clínicos predictivos de dificultad en la intubación. ¿Cuáles son los signos clínicos predictivos de dificultad de ventilación? En realidad no existe un test específico como tal para predecir una dificultad en la ventilación, pero sí existen algunos factores que debemos tomar en cuenta para poder
identificar cuándo vamos a tener problemas para ventilar el paciente. Hay que tomar en cuenta que hay, como le decíamos, signos eh, que van a predecir una mala ventilación y signos que van a predecir una dificultad en la intubación. Los que vamos a hablar son los que nos van a dificultar ventilar al paciente. Eso hay que tomarlo muy en cuenta porque esto va a tomar, hay que tomar en consideración que de esto va a depender la oxigenación del paciente, ¿no? Entonces, uno de los factores es la presencia de barba, ¿sí? Como podemos ver en este gráfico, un paciente que tiene retrognatia no se va a poder ventilar tan fácilmente, ¿sí? Los pacientes obesos también van a dar un poco de problemas debido al, obviamente, pues la obesidad hace que su cara sea un poco más redondeada y va a dar problemas para ventilarlo, ¿sí? La falta de dientes, sí, también la falta o la ausencia total de los dientes también es otro signo predictivo de que nos puede dar problemas para ventilar un paciente. Los pacientes con la edad mayor a 55 obviamente también puede estar asociado a la pérdida de dientes en algunos casos, sí, y pacientes con historias de roncador, que son los pacientes que nos pueden dar problemas para poder ventilarlos. Entonces, ahora vamos con los signos clínicos predictivos de dificultad para la intubación. Bueno, entonces aquí, pues básicamente lo que hay que tomar en cuenta es la anatomía de la cara del paciente, ¿sí? Para podernos dar cuenta de signos que nos orienten a una posible intubación difícil. Bueno, dentro de los que podemos caracterizar, pues tenemos pacientes con cuello corto, ¿sí? Que sea un cuello grueso o musculoso, pacientes con retracción mandibular, que tengan también el paladar arqueado, largo u ojival, pacientes con cicatrices faciales o cervicales. El estado dental también va a ser un factor importante para definir la dificultad de la intubación, ¿sí? Y el tamaño de la lengua. Pacientes con macroglosia, obviamente, eh, debido a que dan problemas en la laringoscopía, pues pueden dar problemas para lograr intubarlos. Entonces, todos estos signos nos van a orientar hacia la posibilidad de que una intubación sea difícil. Y si identificamos pues alguno de ellos, pues hay que tomarlos en cuenta y el siguiente paso posterior a esto es ver los test de predicción de intubación difícil. Obviamente esto hay que hacerlo rápidamente, ¿no? Entonces tenemos varios tests, ¿sí? Dentro de ellos tenemos la escala de Mallampati, tenemos el test de la mordida del labio superior, el test de subluxación mandibular, la distancia tiromentoniana, la distancia también esternomentoniana, la apertura oral o también conocida como distancia interincisivos, la escala de Cormack, ¿sí? La clasificación de Bell-Hobsdorf y la circunferencia del cuello. Nos vamos a orientar a las que se las puede realizar más rápidamente y en realidad a las que más se las utiliza en la práctica clínica. Bueno, entonces tenemos a la escala de Mallampati. Prácticamente con esta podemos predecir la dificultad de la intubación basándonos en la cavidad oral, ¿sí? Entonces vamos a tener los 4 grados que la mayoría de ustedes ya lo conocen. Entonces en el Mallampati 1 se va a visualizar casi totalmente las amígdalas, ¿sí? La úvula y el paladar eh, blando, ¿sí? En el clase 2, la visibilidad del paladar duro y blando va a ser en cierta proporción, no completamente, ¿sí? Se va a ver la porción superior de las amígdalas y la úvula. En la clase 3, básicamente lo que se va a observar es el paladar duro y el paladar blando y solo ya la base de la úvula, a diferencia de las otras anteriores en donde sí se puede visualizar casi completamente, ¿no? Y en la clase 4, pues ya prácticamente no se puede visualizar casi nada de las estructuras como las amígdalas ni la úvula. Prácticamente lo que se puede visualizar es el paladar duro. Ya. Eh, la escala de Cormack también, esta también nos ayuda a predecir la dificultad de la intubación, pero basándonos en las estructuras del anillo glótico. Entonces, bueno, aquí en el grado 1, pues se va a visualizar el anillo glótico prácticamente en su totalidad.
En el grado 2 solo se va a visualizar la comisura o la mitad superior del anillo glótico. En el grado 3 solo se va a observar prácticamente la epiglotis, ¿sí? Y no se va a poder visualizar ya las estructuras del orificio glótico. En el grado 4 incluso es imposible hasta visualizar ya la epiglotis. La distancia tiro-mentoniana o escala de Patil-Andretti, pues esta también básicamente nos va a ayudar a predecir la dificultad de la intubación. Aquí lo que se hace es medir desde la escotadura superior del cartílago tiroides, ¿sí? Hasta el borde inferior del maxilar inferior. La distancia normal es mayor a 6.5 centímetros. Una distancia mayor a esto, pues nos predice una vía aérea que no nos va a dar muchos problemas. Sin embargo, ya cuando las distancias son menores a 6.5, pues es un poco más complejo. Es así que el grado 1, entonces la laringoscopía y la inducción endotraqueal no van a presentar mayor dificultad. En el grado 2, la laringoscopía e intubación endotraqueal van a tener cierta dificultad. Bueno, aquí ya, como les decía, el diámetro, perdón, la distancia va a ser entre 6 a 6.5 centímetros. En el grado 3 ya es menor a 6 centímetros y bueno, aquí ya se torna una intubación endotraqueal básicamente que va a ser difícil o en algunos casos hasta imposible. Entonces, otra forma de tener una idea es con 3 traveses de dedos, como ya les decía, desde la escotadora superior del cartílago tiroides hasta el borde inferior del maxilar inferior. Eh, Otra de las técnicas que tenemos para poder predecir una vía aérea difícil, pues también tenemos la apertura oral o la distancia interincisivos, como les comentaba anteriormente, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es valorar la distancia entre los incisivos superiores e inferiores. Eh, la doncia, o es decir, cuando hay ausencia de dientes, lo que vamos a hacer es medir la distancia entre la encía superior y la inferior en la línea media. Entonces, ¿qué determina esto? Pues la apertura oral nos va a determinar el espacio para la colocación y la manipulación del laringoscopio. Entonces, cuando tenemos una distancia aproximadamente de 3 o mayor a 3 centímetros, pues la intubación va a ser fácil. Cuando es una clase 2, la distancia va a ser entre 2.6 y 3 centímetros y vamos a toparnos con una intubación que no va a ser tan fácil como la clase 1. En la clase 3, sí, ya con una distancia entre 2 y 2.5 centímetros, nos va a presentar ya una intubación medianamente difícil y ya cuando la apertura oral es menor a 2 centímetros, pues nos vamos a topar con una intubación difícil. Bueno, entonces, para evitar todo esto, pues es importante que tomemos en cuenta todos los signos y los test que hemos evaluado para evitar estar manipulando la vía aérea de una forma inadecuada, debido a que cada intento que nosotros realicemos de intubación, si no lo realizamos el primer intento, obviamente va a provocar lesiones a nivel de la vía aérea y eso va a dificultar hacerlo en el siguiente intento. Por eso es importante que uno tenga claro todos los signos y los test que nos van a ayudar a predecir una vía aérea difícil, ¿sí? Para que en estos casos donde ya nos topemos con vías aéreas difíciles, pues el que tenga que intubar es la persona más experimentada, obviamente, hasta ir adquiriendo las destrezas en el manejo ya de una vía aérea complicada. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos dispositivos también que son indispensables para el manejo básico de la vía aérea, ¿no? Entonces, dentro de estos vamos a tener, de acuerdo al propósito que se los necesita, ¿no? Vamos a tener dispositivos para la apertura mecánica de la vía aérea, sí, vamos a tener dispositivos también para la administración de oxígeno suplementario y también vamos a tener dispositivos para la asistencia ventilatoria. Entonces, dentro de los dispositivos para la apertura de la vía aérea tenemos la cánula orofaringea y la cánula nasofaringea. La cánula orofaringea, pues, es un dispositivo de plástico en forma de J, ¿sí? Que nos va a ayudar a mantener la vía aérea permeable y nos va a permitir sostener la lengua y evitar que ésta obstruya y nos dificulte el manejo de la vía aérea. Entonces, tenemos
dos variantes de estas, la una tipo Berman, que tiene unas fenestras que se las puede visualizar, que son unos orificios pequeños ahí que permiten el paso de las secreciones, ¿no? También tenemos las cánulas de Gendel, que estas ya de Gödel, que estas tienen, son cánulas huecas, sí, que bueno, esas ayudan a redirigir el flujo de oxígeno. La cánula nasofaringia, en cambio, este es un dispositivo de látex o silicón que tiene en forma de una curva. Esta se la va a utilizar en pacientes despiertos y con presencia de reflejo nauseoso, ¿sí? Y estas tienen poca de utilidad en las salas de urgencias, están más utilizadas a nivel prehospitalario, pues hay que tomar en cuenta también las contraindicaciones del manejo de estos dispositivos. Las cánulas tipo Gödel o Berman prácticamente no se las puede utilizar en pacientes despiertos o en pacientes que tienen activo el reflejo nauseoso. Sí, eso va a ser súper molestoso para el paciente y más bien en vez de ayudar, lo que vamos a provocar es molestias al paciente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones? Como ya les estaba hablando, ¿no? Pues la orofaringia prácticamente no se puede utilizar en pacientes despiertos ni que tengan reflejo nauseoso, ni en pacientes con traqueostomía funcional. La cánula nasofaringia, pues no se la puede utilizar en pacientes con trauma facial grave, sí, en pacientes que tienen epistaxis o también que tienen epistaxis posterior a su colocación. Hay que tomar en cuenta que a veces, debido a si no se toma bien la medida de las cánulas nasofaringias, estas pueden pasar al esófago y se va a ventilar mal al paciente, ¿sí? Y en algunos casos también pueden provocar laringoespasmos. Entonces, ¿cómo se hace la medición del dispositivo de la cánula nasofaringia y de la cánula orofaringia? Pues básicamente eh, en la cánula orofaringia, pues, o las cánulas de Gödel, que son las más conocidas, se toma la medida desde la comisura labial, ¿sí? Hasta el ángulo de la oreja. En el caso de las cánulas nasofaringias, pues van desde la punta de la nariz hasta el ángulo de la mandíbula. Entonces hay algunas técnicas de colocación de las cánulas orofaringias, la técnica de 180 grados, la técnica de 90 grados y la técnica de inserción directa. Generalmente la que se utiliza es la técnica de 180 grados. Entonces, básicamente lo que se hace es colocarse detrás de la cabeza del paciente con la curvatura de la cánula en dirección cefálica, ¿sí? Y se la va girando hacia abajo hasta completar los 180 grados, hasta que quede ubicada en esta posición. ¿Sí? En la técnica de los 90 grados prácticamente se empieza con esta imagen, ¿no? Se entra lateral, ¿sí? Y finalmente pues, se la gira hacia abajo y quedaría colocada. Y la técnica de inserción directa, que es un poco más compleja porque a veces se arrastra la lengua hacia atrás y más bien lo que se hace es bloquear la vía aérea. Entonces, generalmente la técnica indicada es la de 180 grados. En la inserción de la cánula nasofaringia prácticamente se coloca uno también en la parte posterior del paciente o lateral, ¿sí? Y se dirige la cánula nasofaringia en forma perpendicular y se la va introduciendo haciendo movimientos circulares hasta lograr colocarla. ¿Sí? Obviamente en pacientes que puedan presentar sangrado en la colocación, pues hay que suspender la colocación de la cánula nasofaringe. Bueno, dentro de los dispositivos que podemos utilizar para la administración de oxígeno, tenemos las cánulas simples, las mascarillas simples, la mascarilla tipo Venturi, las mascarillas no recirculantes con reservorio y las mascarillas con reservorio recirculante. Las cánulas nasales, que obviamente las utilizamos siempre, dispositivos que se alojan en la entrada de las fosas nasales, estas van a proporcionar oxígeno de bajo flujo, ¿sí? No se indica utilizar flujos de oxígeno mayores a 6 litros por minuto. Las mascarillas simples, que también se utilizan bastante en el ámbito hospitalario, pues son mascarillas de plástico que tienen unas fenestras
A los costados, sí, están conectadas directamente a una fuente de oxígeno y nos van a proporcionar flujos de oxígeno de 6 a 10 litros por minuto. La mascarilla Venturi, sí, que esta básicamente lo que tiene es un dispositivo regulador de flujo de oxígeno, nos permite proporcionar VO2 entre 24 y 50%, pues, y esta básicamente está indicada en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave. Sí, esta dispone de un flujo que lo podemos elegir de acuerdo a un caudalímetro para conseguir la VO2 que necesitamos. La mascarilla no recirculante con reservorio, bueno, esta igualmente consta de una mascarilla con bolsa de reservorio de oxígeno, ¿sí? Esta tiene unas válvulas unidireccionales que no permiten el paso, ¿sí? Del CO2 al reservorio. Entonces, básicamente, lo que hace es proporcionar oxígeno puro, ¿sí? También tiene una válvula exhalatoria unidireccional, ¿sí? Que también cumple el mismo propósito que la anterior, permitir que pase oxígeno puro, ¿sí? Y esto va a proporcionar FiO2 elevadas con flujos de oxígeno hasta 12 a 15 litros por minuto. La mascarilla con reservorio circulante, pues es similar a la anterior. La diferencia es que no tiene las válvulas unidireccionales, como lo habíamos mencionado en las anteriores. Eh, no hay la válvula entre la mascarilla, ¿sí? Y la bolsa, y entre la bolsa y el aire ambiente. Entonces, igual esta se puede aportar flujos altos de oxígeno y bueno, en esta sí hay que tener un poco de cuidado con el control del PCO2. Entonces, ¿cuándo vamos a tomar la decisión de intubar? Bueno, depende del estado clínico del paciente, de la causa que lleva el paciente a un área de emergencias, ¿no? Y no, bueno, no solo a las áreas de emergencias, sino alguna patología quirúrgica, y va a depender mucho de eso, cuál es el tipo de intubación que se puede realizar, ¿no? Y del tiempo también que se tiene para poder realizar la intubación. Entonces vamos a tener algunos tipos de intubación, como es la intubación de emergencia, ¿sí? La intubación de urgencia y la intubación electiva. En la intubación de emergencia, prácticamente esta se debe realizar inmediatamente, ¿sí? No vamos a tener tiempos y a preparar fármacos. De hecho, no se necesitan los fármacos, no se tiene que realizar una intubación de secuencia rápida debido al estado en el que llega el paciente. Un ejemplo claro es un paciente con un paro cardiorrespiratorio. Como podemos ver aquí, un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio, le están reanimando, pero nadie le está manejando la vía aérea. Entonces, en estos pacientes, pues es indispensable también el manejo temprano de la vía aérea. Sí, en pacientes con GLASO menor a 7, pacientes que ya no defienden la vía aérea, también la intubación se debe realizar inmediatamente. La intubación de urgencia, pues aquí sí vamos a disponer un poco más de tiempo, ¿sí? Y vamos a tener pacientes que en su condición clínica no es tan severa como en el anterior y que nos va a dar o nos va a otorgar un poco de tiempo para poder realizar una inducción y un bloqueo neuromuscular como corresponde en este tipo de pacientes, ¿no? Y aquí sí vamos a poder realizar una intubación de secuencia eh, rápida. Básicamente, este tipo de intubación es la que representa la mayoría de situaciones que vemos en emergencias, ¿sí? Casos como, por ejemplo, insuficiencia respiratoria agudas, traumas no tan severos y estados de choque, en los que todavía nos da oportunidad, ¿sí? De preparar y adecuar todas las cosas necesarias para realizar una intubación. La intubación electiva, pues básicamente ya es una intubación que se hace en pacientes programados y en caso de pacientes que van a entrar a cirugías donde uno previamente eh, decide, ¿no? Y puede valorar la vía aérea con más tranquilidad y tomar las conductas adecuadas para poder realizar una intubación de una mejor manera, ¿sí? Generalmente estas intubaciones ya las realizan los anestesiólogos en quirófano, ¿no? Pues y como les decía, esto ya viene con un plan y un tipo de intubación previa valoración.
Entonces, ¿a quién vamos a intubar, no? Va a depender mucho, ¿no? En casos de emergencia, en donde hay fallas para mantener permeable y funcional la vía aérea, como por ejemplo en los accidentes cerebrovasculares, en traumas craneoencefálicos, estatus epilépticos, en mal manejo de secreciones, ¿sí? Quemaduras de la vía aérea, en reacciones anafilácticas. En urgencias donde hay falla para mantener también una adecuada ventilación y oxigenación, si en algunos casos de neumonías, de trastornos de ácido básico, en casos de sepsis y en algunas neumopatías. Y electivas, pues donde podemos disponer del tiempo, como ya lo decíamos, en donde se puede hacer un control anticipado de la vía aérea, ¿sí? O podemos anticipar que el paciente se vaya a deteriorar en los próximos minutos, ¿sí? Podemos tomarnos un poco de tiempo si es que la patología nos da pues el tiempo necesario como para poder preparar todo para hacer un tipo de intubación electiva. Bueno, aquí tenemos algunas indicaciones de intubación endotraqueal. Sí, bueno, estas las vamos a pasar, quedan ahí para que las revisen más adelante, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son las complicaciones de una intubación de emergencia con y sin parálisis? ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque esto se ve frecuentemente en las áreas de emergencias, que se está intubando a los pacientes a veces solo con analgesia, a veces solo con sedación, a veces con ninguna de las dos y en pacientes que están prácticamente despiertos. Entonces es importante tener en cuenta, a todo paciente se le debe dar analgesia, sedación y un bloqueo neuromuscular adecuado para poder intubarlo, ¿sí? Entonces, en este estudio se compararon 67 intubaciones sin parálisis versus 166 con intubación de secuencia rápida, ¿sí? En el grupo que no se utilizó un bloqueo neuromuscular hubo un 15% de aspiración, se presentó también un 35% de trauma de la vía aérea y en 3% de los casos los pacientes murieron. ¿Sí? En cambio, en el grupo en el que sí se utilizó el bloqueo neuromuscular, o sea, la intubación de secuencia rápida con sedación, analgesia y relajación, prácticamente no hubo complicaciones con una P de 0.001, o sea, una evidencia bastante buena. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Que el manejo experto y definitivo de la vía aérea es fundamental para la práctica de la medicina de emergencia. En pacientes críticos, la sedación rápida y la parálisis, también conocida como intubación de secuencia rápida, se utilizan para facilitar la intubación endotraqueal, para minimizar la aspiración, el traumatismo de la vía aérea y otras complicaciones del manejo de la vía aérea. Entonces, es importante que tomen en cuenta esto, sobre todo en las áreas de emergencia. Eh, entonces, ¿qué es la intubación de secuencia rápida? Pues es una técnica que es usada en los servicios de urgencias y de reanimación, de trauma y en terapia intensiva. Pues hay también la intubación de secuencia rápida, como decía, es la que la realizamos en un área de emergencias, en urgencias, en un ambiente no controlado. Es diferente a la inducción de secuencia rápida, ¿sí? Que estas se la hacen ya en ambientes controlados, ¿sí? Como en los servicios de anestesiología, en pacientes programados. Las metas de la intubación de secuencia rápida son pues, disminuir la respuesta fisiológica a la intubación, ¿sí? Proteger y prevenir la vía aérea de la aspiración y mantener una adecuada oxigenación. Entonces, ¿cuáles son los pasos de la intubación de secuencia rápida? Hay una mnemotemia de la 7P que es súper importante que la conozcamos para poder realizar una intubación de secuencia rápida de una manera adecuada. Entonces, básicamente consta de los siguientes pasos, ¿no? Una preparación previa, una preoxigenación, una premedicación, protección y posicionamiento, ¿sí? La inducción y la parálisis, la intubación ya propiamente dicha y los cuidados post-intubación. Entonces, dentro de la preparación, como les decía, en algunos casos nos da tiempo algunas patologías para poder preparar todos nuestros dispositivos y tenemos que tener a la mano todos los dispositivos que creamos necesarios para poder dar una oxigenación adecuada al paciente, ¿sí? Entonces, generalmente nos puede tomar esto menos de 10 minutos, ¿sí? En la preparación
¿sí? Aquí tenemos que evaluar ya y predecir la vía aérea con la que nos vamos a topar, ¿sí? Hay que tener ya accesos venosos, ¿sí? En lo posible 2 o más si es posible. Como les decía, va a depender bastante del estado clínico del paciente. Si el paciente viene chocado, pues hay que tratar de recuperar presión arterial. Si el estado neurológico del paciente nos da tiempo para hacerlo, si aportarle líquidos, si ya se ha aportado líquidos, eh, aportarle vasopresores para tratar de mantenerlo lo más estable posible. Hay que verificar los insumos para la intubación de secuencia rápida, ¿sí? Hay algunas mnemotecnias, una de ellas es de la SUAME, en la que tienen que tener la succión, ¿no? Que es uno de los dispositivos que hay que tener a la mano, ¿sí? Hay que tener el oxígeno, ¿sí? Hay que tener ya valorada previamente la vía aérea, ¿sí? Los fármacos, que son otra de las cosas importantes que hay que tenerlas ya en el momento de la preparación. En la preoxigenación, básicamente esto nos puede tomar de 3 a 5 minutos. Mientras se está preparando al paciente, ya se puede estar preoxigenando al paciente. Para esto se utiliza oxígeno al 100%. Se puede utilizar flujos de 12 a 15 litros y el objetivo es la denitrogenación, que básicamente consiste en reemplazar el nitrógeno que está en una concentración de aproximadamente el 78% en el aire alveolar, si el oxígeno está en el 21%. El objetivo es reemplazar temporalmente el nitrógeno por oxígeno para aportarle una mejor oxigenación y nos dé más tiempo para el momento de la intubación. Como decía, el objetivo básicamente es reemplazar el nitrógeno de la capacidad funcional residual por oxígeno. ¿Sí? Posterior a esto, pues el siguiente paso es la premedicación. Pues igual, en la premedicación podemos tomarnos un tiempo de 3 a 5 minutos, incluso antes de la inducción. ¿Y cuál es el objetivo de la premedicación? Disminuir los efectos negativos de la intubación. Como ustedes saben, la intubación puede generar algunas situaciones que pueden provocar molestias al paciente. Si en algunos casos los pacientes hipertensan, algunos pacientes pueden hacer taquicardia, otros bradicardia, pueden hacer laringoespasmos en casos de pacientes con traumas craneales, incluso aumentar la presión intracraneal. De ahí la importancia de realizar una premedicación adecuada. Dentro de los medicamentos que utilizamos como premedicación tenemos la lidocaína, ¿sí? Los opioides, la atropina y los relajantes musculares. Bueno, aquí un pequeño cuadro, ¿sí? En donde se les coloca, bueno, ahí las dosis para que las tomen en cuenta, les puede servir más adelante, ¿no? Y cuáles son las indicaciones y los efectos secundarios para que tengan en cuenta más adelante. El siguiente paso, pues como ya les decíamos, es la inducción y la parálisis. Bueno, aquí se utiliza ya los medicamentos, pueden ser eh, dentro de ellos por ejemplo, el midazolam, tenemos también el propofol, ¿sí? Dentro de los bloqueantes neuromusculares, tenemos el rocuronio, la succinilcolina. Los que más habitualmente utilizamos dentro de los fármacos para sedar, bueno, tenemos igual el midazolam y el propofol. Actualmente la ketamina, que se la está utilizando bastante con esto del COVID por la escasez de sedantes, ¿no? Igualmente, ahí quedan las dosis para que las tomen en cuenta más adelante, ¿no? Y el tiempo de efecto que hace. Igual, la decisión de utilizar cualquiera de estos va a depender mucho del estado clínico, de la hemodinamia del paciente. Si en pacientes en estado de choque va a ser un poco más complejo utilizar propofol. En esos casos sería necesario utilizar midazolam, que no provoca tanta inestabilidad hemodinámica. Si en pacientes que necesitemos intubar un poco más rápido, pues el propofol actúa más pronto, así que sería el indicado. Como les digo, esto va a depender bastante del estado clínico del paciente. Dentro de los bloqueantes neuromusculares, como ya les decía, pues dentro de nuestro medio el que tenemos a disposición es el rocuronio. Igualmente, una tablita ahí para que la tomen en cuenta, ¿no? En la que está la vida media y las dosis, el tiempo de acción, ¿no?
El siguiente paso, pues, es la protección y el posicionamiento, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que uno busca es la alineación de los tres ejes de la vía aérea, ¿no? El laringio, faringio y oral. Para esto se utiliza la posición de olfateo, ¿sí? Con el objetivo de tener una adecuada visualización de la vía aérea y obviamente tener una laringoscopía más fácil. El siguiente paso, pues prácticamente ya es la intubación propiamente dicha. Esto no nos debe tomar igual mucho tiempo, alrededor de 30 a 45 segundos. Esto se lo hace con laringoscopía directa, pues la técnica habitual que ya se la conoce, no colocar al paciente en posición de olfateo. Sí, en algunos casos se puede utilizar algunas maniobras que en algunos casos ya están dejando de ser recomendadas, ¿sí? Eh, la técnica, como ya la conocen la mayoría de ustedes, no se ingresa por la comisura, se coge el laringoscopio con la mano izquierda, ¿no? Y se tracciona la lengua desde la comisura labial derecha hacia la izquierda, traccionando la lengua hacia el lado contralateral, ¿no? Hasta visualizar el anillo glótico, ¿sí? Y pues la mejor técnica de reconocer que la vía aérea está es la visualización o la entrada directa del tubo a través de la vía aérea. El último paso, pues, que ya son los cuidados posintubación, que básicamente es la fijación del tubo y la conexión a la ventilación mecánica. La fijación del tubo parece algo sencillo, pero sin embargo en algunos casos es algo fundamental porque si no se lo hace de una forma adecuada, pues el retiro accidental de un tubo, pues puede comprometer la vida del paciente. Pues en los casos que se disponga, pues monitorizar con capnografía, la oximetría de pulso que va de cajón, ¿sí? Y bueno, posterior a eso ya valorar la cantidad de sedación y analgesia y bloqueante neuromuscular que se necesite dependiendo del caso, ¿no? Igual, importante siempre, ya una vez que el paciente está intubado, vigilar pues que la perfusión, la hemodinamia sea la adecuada, así mismo como la oxigenación, ¿sí? Bueno, eso con respecto al manejo de la vía aérea, si tal vez hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a la charla que se acaba de dar, con todo gusto para responderles. Muy bien, gracias Andy por la exposición. No sé si es que alguien de los participantes tiene alguna duda, alguna inquietud. Dieguito, sí, hay una pregunta. Sí. ¿La puedes leer, por favor, David? Porque tengo un poco de inconvenientes acá con mi... Ya, perfecto, ya la tengo, Listo. David. Doctor Víctor Mora nos pregunta, primero los felicito, chicos, tanto a la primera expositora y a Andy por el tema de la exposición. Y manifiesta, bueno, que le han aclarado muchos conceptos y tiene una inquietud. En la intubación emergente, ¿se usa la secuencia de intubación rápida para proceder a la intubación? Se queda con esa inquietud. Cuando hablábamos de intubación de emergencia, prácticamente son pacientes que no dan tiempo a la intubación de secuencia rápida. Ya habíamos puesto un ejemplo claro, es un paciente que llega en una parada cardiorrespiratoria. Si es un paciente que no se va a beneficiar de analgesia, de sedación y relajación en este caso. Un paciente con, qué sé yo, pacientes que vienen ya con traumas encefálicos severos, con Glasgow menos de 3, probablemente broncoaspirados y todo, que en estos casos toca aspirar e intubarlos rápidamente. A veces no es necesario realizar la intubación de secuencia rápida. En casos como, por ejemplo,